¿Alguna vez has mirado a los ojos de alguien a quien amas más que a tu propia vida y te has dado cuenta de que estaban planeando tu destrucción completa? Y cuando digo destrucción, me refiero a eso exactamente: llevarte todo lo que tienes, tu negocio, tu reputación, tu dignidad, tu futuro entero, todo mientras te sonríen en la cara y te llaman familia. Porque eso fue exactamente lo que me pasó a mí, y el día en que estuve parado en esa sala de tribunal, observando cómo el juez se inclinaba hacia adelante con una sola pregunta que desmoronaría todo su esquema retorcido, finalmente comprendí que a veces las personas que comparten tu sangre son las que sostienen el cuchillo apuntando directo a tu espalda. Mi nombre no importa ahora mismo, pero mi historia sí importa, porque lo que estoy a punto de compartir contigo cambió absolutamente todo lo que yo creía saber sobre la lealtad, la familia, y hasta dónde puede llegar la gente cuando los celos las consumen por completo. Esta no es simplemente otra historia sobre traición. Esta es sobre cómo un momento, una pregunta de un juez que vio a través de todas las mentiras, destruyó a las mismas personas que intentaron destruirme primero a mí. Y necesito que te quedes conmigo en cada instante de este viaje, porque te juro que la verdad es más extraña y más devastadora que cualquier cosa que puedas imaginar. Recuerdo el momento exacto en que mi mundo se sentía perfecto, como si el universo finalmente se hubiera alineado a mi favor. Era un martes por la mañana a finales de primavera, de esos días cuando el sol le pega a todo de la manera correcta y sientes que estás exactamente donde se supone que debes estar en la vida. Estaba sentado en mi oficina, mirando los reportes trimestrales que mostraban que mi negocio había crecido 43% en solo 6 meses. 43%, imagínate. Yo había construido esta compañía desde absolutamente nada. Empecé en mi garaje con dinero prestado y un sueño que todo el mundo me decía que era demasiado ambicioso, demasiado arriesgado, demasiado todo. Pero ahí estaba yo, 5 años después, con 72 empleados, 3 ubicaciones de oficinas y contratos con algunos de los clientes más grandes de la industria. Mis manos literalmente estaban temblando mientras sostenía esos papeles, no de miedo sino de pura alegría sin filtrar. Lo había logrado. Contra todas las probabilidades, contra cada persona que dudó de mí, realmente lo había logrado. Y las primeras personas con las que quería compartir esta victoria eran mi familia, mi hermano Marcus, mi hermana Elena y mi tío Roberto. Ellos eran mi sangre, mi sistema de apoyo, las personas que habían estado ahí durante las noches largas y las luchas tempranas. O eso pensaba yo. Todavía puedo recordar cómo levanté el teléfono esa mañana, mis dedos temblando de emoción, mientras marcaba el número de Marcus primero. Él siempre había sido al que yo recurría cuando pasaban cosas buenas, el hermano mayor que me había enseñado a montar bicicleta, que me había defendido en la secundaria cuando los bravucones me molestaban, que había sido mi padrino de bodas en mi matrimonio antes de mi divorcio. Pensé que teníamos el tipo de vínculo que nada podía romper. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver lo ingenuo que era, Dios mío. Qué ciego estaba. Qué desesperadamente quería creer que las personas que compartían mi ADN celebrarían mi éxito, en lugar de resentirlo con todo su ser. Esa mañana, cuando llamé a Marcus para contarle sobre las cifras, su respuesta debería haber sido mi primera señal de alerta, mi primer indicio de que algo no estaba bien. Hubo esta pausa, este silencio preñado de algo oscuro que duró una fracción demasiado larga antes de que dijera: «Qué bien, de verdad qué bien», en un tono que sonaba como alguien felicitando a su enemigo. Pero lo ignoré completamente. Me dije a mí mismo que solo estaba teniendo un mal día, que tal vez sus propias aventuras empresariales no estaban yendo tan bien, que yo estaba siendo paranoico sin razón. Dios, si pudiera regresar y sacudir a esa versión de mí mismo, lo haría con todas mis fuerzas. Si pudiera gritar en mis propios oídos para prestar atención, para confiar en mis instintos, para proteger lo que había construido antes de que fuera demasiado tarde, quizás todo hubiera resultado diferente. Pero la retrospectiva es una maestra cruel, ¿no es así? Te da todas las respuestas después de que el examen ha terminado, después de que el daño está hecho, después de que todo tu mundo ha sido incendiado por las personas en las que más confiabas. Pasé semanas tratando de racionalizar esa llamada telefónica, diciéndome que estaba leyendo demasiado en un simple tono de voz.
Incluso llamé a Elena al día siguiente para medir su reacción, y ella parecía genuinamente feliz por mí, haciendo todas las preguntas correctas sobre proyecciones de crecimiento y planes futuros. En ese momento, pensé que su entusiasmo era sincero. Ahora sé que estaba recopilando inteligencia, recogiendo información que luego torcerían y convertirían en armas contra mí. La cosa sobre construir un negocio exitoso es que no solo cambia tu cuenta bancaria, cambia la manera en que la gente te mira, te habla, se relaciona contigo de formas que nunca anticipas. De repente, las cenas familiares se convirtieron en interrogatorios extraños sobre mis finanzas. ¿Cuánto estás ganando realmente? ¿Cuál es tu margen de beneficio? ¿Has pensado en traer a la familia al negocio de manera más formal? Esa última pregunta vino de mi tío Roberto durante una parrillada de domingo en la casa de mi madre, y recuerdo haberme sentido emocionado por ella. Emocionado. Pensé que estaba mostrando interés genuino, que tal vez quería estar más involucrado, ayudarme a crecer aún más. El tío Roberto siempre había sido el empresario de la familia, el que había sido dueño de varios negocios pequeños a lo largo de su vida. Algunos tuvieron éxito, algunos fracasaron, pero él siempre estaba en movimiento, siempre buscando la próxima oportunidad. Yo respetaba eso de él. De hecho, consideré crear posiciones para ellos, darles participaciones en algo por lo que había sangrado y llorado y sacrificado tanto. Mi novia en ese momento, Sara, me advirtió con palabras que ahora resuenan en mi mente como profecías. Ella dijo: «Ten cuidado mezclando familia y negocios. La gente cambia cuando el dinero está involucrado». Me reí de eso. Le dije que estaba siendo cínica, que mi familia no era así, que la sangre era más espesa que el agua, y todos esos otros clichés estúpidos que nos decimos antes de que la vida nos enseñe la verdad dura. Sara y yo terminamos 3 meses después. No por problemas familiares, sino porque yo estaba tan consumido por el trabajo que descuidé nuestra relación completamente. Mirando hacia atrás, desearía haber escuchado sus advertencias. Ella vio algo que yo estaba demasiado ciego para ver, demasiado emocionalmente invertido para reconocer. Durante los siguientes meses, cosas empezaron a pasar que yo no podía explicar del todo. Cosas pequeñas al principio, sutiles. Un cliente de repente se retiraría de un trato, citando preocupaciones que habían escuchado sobre la estabilidad de mi compañía. Estos eran clientes con los que había trabajado durante años, relaciones que pensé que eran sólidas como rocas. Cuando les preguntaba qué preocupaciones habían escuchado, eran vagos, mencionando rumores que circulaban en la industria sobre mala gestión financiera. Perdería ofertas que debería haber ganado fácilmente, ofertas donde claramente éramos la opción más calificada, más experimentada. Los correos electrónicos de rechazo siempre eran educados, pero contenían insinuaciones sutiles de que los tomadores de decisiones tenían reservas sobre nuestra viabilidad a largo plazo. Rumores empezaron a circular en la industria de que yo estaba manejando mal los fondos, que mi éxito estaba construido sobre mentiras y números inflados, que estaba al borde de la bancarrota. Nada de esto era verdad. Ni una sola palabra. Mis libros estaban limpios, mis prácticas comerciales eran éticas, y mi crecimiento era legítimo y sostenible. Tenía auditorías trimestrales hechas por una firma de contabilidad de buena reputación. Tenía 0 deuda más allá de un pequeño préstamo comercial que estaba siendo pagado antes de lo programado. Pero los rumores seguían propagándose como veneno, filtrándose en cada conversación, cada reunión de negocios, cada evento de networking. Empecé a perder el sueño, pasando noches tratando de descifrar de dónde venían estas mentiras. ¿Quién querría dañar mi reputación de esta manera tan sistemática? Contraté una firma de gestión de reputación que se especializaba en control de daños corporativos. Ellos monitoreaban foros en línea, grupos de la industria y plataformas de redes sociales tratando de identificar la fuente de la desinformación. Hice que mis abogados enviaran cartas de cese y desistimiento a foros de la industria, donde cuentas anónimas estaban publicando información falsa sobre mi compañía. Nada funcionaba. El daño se estaba haciendo más rápido de lo que yo podía repararlo, y me sentía como si me estuviera ahogando en arenas movedizas, luchando contra un enemigo invisible que no podía identificar ni combatir. Mi ansiedad alcanzó niveles que nunca había experimentado antes en mi vida.
Empecé a tener ataques de pánico en medio de la noche, despertándome empapado en sudor, mi corazón acelerado mientras imaginaba perder todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Entonces llegó el día que cambió todo para siempre. Era un jueves por la tarde en octubre, ese tipo de día gris y lluvioso que coincide con el estado de ánimo de las malas noticias. Estaba en una reunión con uno de mis clientes más grandes, tratando de salvar una relación que se había vuelto tensa debido a los rumores. Estábamos discutiendo términos de renovación cuando mi asistente tocó la puerta con una expresión de pánico puro en su rostro. Su cara estaba pálida, sus manos estaban temblando, y supe inmediatamente que algo terrible había sucedido. Me entregó un documento, y mientras leía las primeras líneas, sentí que mi corazón literalmente dejaba de latir por un momento. Las palabras en la página no tenían sentido al principio. Mi cerebro se negaba a procesar lo que mis ojos estaban viendo. Era una demanda masiva presentada por Marcus, Elena y Roberto, mi propio hermano, mi propia hermana, mi propio tío. Me estaban demandando por fraude, malversación de fondos, incumplimiento de contrato, apropiación indebida de propiedad intelectual y unas 15 cosas más que ni siquiera podía procesar en ese momento. Afirmaban que yo les había prometido participaciones de socios en la compañía hace años, que había robado sus ideas e inversiones, que había construido mi éxito sobre sus espaldas y luego los había cortado maliciosamente. La queja tenía más de 60 páginas, llena de acusaciones detalladas que me pintaban como un manipulador maestro que había usado las relaciones familiares para explotar a personas que confiaban en mí. Cada palabra era una mentira. Cada acusación era fabricada de la nada, pero ahí estaba, en lenguaje legal, en una queja formal presentada ante el tribunal, buscando no solo daños monetarios, sino la disolución completa de mi compañía y la incautación de todos mis activos. Estaban pidiendo $12 millones en daños, más daños punitivos, más honorarios legales. Querían que el tribunal nombrara un interventor para hacerse cargo de mi negocio y venderlo pieza por pieza. No solo estaban tratando de hacerme daño financieramente, estaban tratando de destruirme públicamente, humillarme, tomar todo lo que había construido y derribarlo pieza por pieza mientras el mundo entero observaba con morbo. No podía respirar. Literalmente no podía recuperar el aliento. El cliente con el que estaba reunido preguntaba si estaba bien, su voz sonando distante y amortiguada como si estuviera bajo el agua. Mi asistente estaba esperando en la puerta con aspecto aterrorizado, probablemente preguntándose si debería llamar ayuda médica. Y todo lo que yo podía pensar era, ¿cómo? ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Qué había hecho yo para merecer este nivel de traición tan absoluto? Los recuerdos empezaron a inundar mi mente, abrumándome con su crueldad. Había ayudado a Marcus cuando su primer negocio fracasó hace 5 años, dándole $15,000 que realmente no podía permitirme en ese momento, porque todavía estaba construyendo mi propia compañía. Nunca le pedí que me los devolviera. Había pagado por toda la boda de Elena cuando ella estaba luchando financieramente, un asunto de $30,000 porque ella quería que todo fuera perfecto. Le dije que era mi regalo como su hermano, que la familia se cuida entre sí. Le había dado a Roberto un préstamo de $25,000 cuando estaba enfrentando una ejecución hipotecaria en su casa, y explícitamente le dije que me lo pagara cuando pudiera, sin presión, sin interés. Nunca pagó un solo dólar, y yo nunca lo mencioné porque no quería hacerlo sentir mal. ¿Y así me pagaban? Conspirando juntos, creando una ficción elaborada diseñada para arruinarme. El documento en mis manos se sentía como si pesara 1,000 libras. Me disculpé de la reunión, apenas capaz de formar palabras coherentes mientras me disculpaba con mi cliente. Fui a mi oficina, cerré la puerta con llave, cerré las persianas, y por primera vez desde que era un niño, me derrumbé completamente. Estoy hablando de llorar feo, del tipo donde no puedes controlar tu respiración y todo tu cuerpo tiembla sin control. Porque no se trataba solo de la demanda o el dinero o incluso el negocio. Era la realización de que las personas que más amaba en este mundo, las personas por las que habría dado todo, me veían como nada más que un objetivo, un obstáculo, algo que debía ser eliminado. La traición era tan profunda, tan completa,
que se sentía como un dolor físico real en mi pecho. De verdad me pregunté si estaba teniendo un ataque al corazón. Así de intensa era la angustia emocional que sentía. Las siguientes semanas fueron una borrosidad de reuniones legales interminables, recopilación de documentos obsesiva, e intentos desesperados por entender su estrategia y por qué pensaban que esto funcionaría. Mi abogada, una mujer aguda llamada Patricia Chen, que había estado en el negocio durante 30 años, leyó su queja y de hecho se rió. No una risa feliz, sino uno de esos sonidos amargos e incrédulos que haces cuando algo es tan absurdo que no sabes cómo más reaccionar. Este es el fraude más descuidado que he visto en mi vida, dijo golpeando los papeles con su bolígrafo, sus anteojos de lectura posados en su nariz mientras escaneaba las alegaciones. Han fabricado conversaciones, falsificado firmas y hecho afirmaciones que pueden ser refutadas con los registros básicos de tu compañía. La pregunta no es si podemos ganar esto, es por qué pensaron que podrían salirse con la suya. Esa pregunta me atormentó durante semanas sin descanso. ¿Por qué pensaron que esto funcionaría? ¿Estaban tan desesperados? ¿Tan delirantes? ¿Se habían convencido a sí mismos de que sus mentiras eran verdad? ¿O sabían algo que yo no sabía? ¿Había algún ángulo que no estaba viendo? ¿Alguna debilidad que habían identificado que Patricia y yo habíamos pasado por alto? La paranoia empezó a comerme desde adentro como un cáncer. Dejé de dormir más de 3 horas por noche. Perdí 15 libras en 2 semanas porque la comida sabía a cartón y mi estómago estaba constantemente en nudos. No podía concentrarme en el trabajo porque cada momento libre estaba consumido por esta pesadilla que mi propia familia había creado deliberadamente. Me sentaba en reuniones y me daba cuenta de que no había escuchado una sola palabra que alguien había dicho durante los últimos 10 minutos, porque estaba reproduciendo recuerdos familiares en mi cabeza, tratando de identificar el momento exacto en que el amor se convirtió en odio, cuando los celos se volvieron tan consumidores que destruirme parecía un curso de acción razonable para ellos. La peor parte ni siquiera era la batalla legal, era la destrucción social que estaban orquestando junto con ella de manera simultánea. Fueron a las redes sociales, Marcus especialmente, publicando mensajes largos y emocionales sobre cómo yo había traicionado a la familia, cómo les había prometido el mundo y luego les había robado sus sueños. Sus publicaciones estaban magistralmente escritas, diseñadas para generar máxima simpatía y pintarme como un villano sin corazón. Compartía fotos viejas de nosotros juntos desde la infancia, de vacaciones familiares, de días festivos, con subtítulos como «Él solía ser mi héroe, ahora ni siquiera lo reconozco», y «La codicia cambia a la gente de las peores maneras posibles». Las fotos eran estratégicas también, imágenes donde yo claramente estaba mejor vestido o en entornos más bonitos, haciendo parecer que había abandonado mis raíces y me había convertido en algún tipo de elitista que olvidó de dónde venía. Personas con las que no había hablado en años me estaban contactando con mensajes de apoyo para ellos, diciéndome que debería avergonzarme, que la familia debería venir primero, que el dinero y el éxito me habían corrompido hasta la médula. Primos distantes, viejos amigos de la escuela secundaria, vecinos de mi infancia, todos de repente tenían opiniones sobre mi carácter basadas en la narrativa cuidadosamente elaborada de Marcus. Mis socios comerciales empezaron a recibir llamadas nerviosas de sus propios inversores, preguntando sobre la demanda y si deberían retirarse. Algunos de mis empleados empezaron a cuestionar si deberían buscar otros trabajos, preocupados de que la compañía no sobreviviera a la batalla legal. Los clientes estaban poniendo contratos en espera, esperando ver cómo se resolvía la demanda antes de comprometerse más. Algunos terminaron contratos existentes usando lenguaje legal vago sobre cambios materiales en las circunstancias comerciales. Me estaban destruyendo sistemáticamente, usando cada herramienta a su disposición, legal, social, profesional, y me sentía completamente impotente para detenerlo. ¿Alguna vez has sentido ese tipo de impotencia? Esa sensación de ver toda tu vida desmoronarse mientras estás gritando pero no sale ningún sonido. Ahí es donde yo estaba. Ese es el pozo de desesperación en el que me arrojaron,
y ellos estaban parados en el borde riéndose mientras yo trataba de escalar con manos sangrantes y esperanza destrozada. Pero aquí está la cosa sobre ser empujado a tu límite absoluto. O te rompes completamente o encuentras una fuerza que nunca supiste que tenías dentro de ti. Yo elegí lo segundo. Hubo un momento específico cuando el interruptor cambió en mi mente, cuando algo se endureció dentro de mí. Estaba sentado en mi apartamento a las 3 de la mañana, incapaz de dormir otra vez, desplazándome por las publicaciones de redes sociales de Marcus y sintiéndome mal por mí mismo. Y de repente simplemente me enojé. No la ira caliente y explosiva que te hace hacer cosas estúpidas, sino la ira fría y calculada que agudiza tu enfoque y endurece tu determinación como acero. Me di cuenta de que al revolcarme en la autocompasión y la desesperación, les estaba dando exactamente lo que querían. Me querían roto, derrotado, demasiado débil para contraatacar efectivamente. Así que dejé de llorar, dejé de entrar en pánico. Me volví metódico y estratégico. Patricia y yo pasamos 3 semanas sólidas revisando cada documento relacionado con mi negocio desde el día en que lo inicié. Estados de cuenta bancarios que se remontaban 7 años atrás, correos electrónicos de toda la historia de la compañía, contratos, recibos, mensajes de texto, todo lo que pudimos encontrar. Construimos una línea de tiempo que probaba más allá de cualquier sombra de duda que sus afirmaciones eran ficción pura. Encontramos mensajes donde Marcus había pedido préstamos y yo se los había dado libremente, sin expectativa de asociación o reembolso. Los mensajes de texto todavía estaban en mi teléfono, claros como el día. Encontramos correos electrónicos donde Elena había declinado explícitamente oportunidades de invertir, cuando le ofrecí la oportunidad de comprar en la compañía a una tasa con descuento durante los primeros días. Ella había respondido diciendo que no estaba interesada en tomar ese tipo de riesgo, que prefería mantener su dinero en inversiones más seguras. Encontramos documentos que mostraban que el tío Roberto nunca había contribuido un solo dólar al negocio, a pesar de sus afirmaciones de inversión sustancial. Cada transferencia bancaria, cada cheque, cada depósito en efectivo en la cuenta de la compañía estaba documentado y rastreable, y ninguno provenía de él. La evidencia era abrumadora e irrefutable, pero Patricia me advirtió que la evidencia no siempre era suficiente. Los jurados son impredecibles, dijo durante una de nuestras sesiones de estrategia nocturnas. Los jueces pueden ser influenciados por la emoción, especialmente cuando están involucradas dinámicas familiares. La gente quiere creer que las familias no se destruyen entre sí de esta manera. Quieren creer en la reconciliación y el perdón. Necesitamos estar preparados para cualquier cosa. Así que nos preparamos para la guerra total. Contratamos investigadores privados que descubrieron que Marcus, Elena y Roberto habían estado reuniéndose secretamente durante 6 meses antes de presentar la demanda, planeando su estrategia, coordinando sus historias, ensayando sus mentiras como si fuera una obra de teatro. Los investigadores encontraron recibos de tarjetas de crédito de restaurantes donde los 3 se habían reunido docenas de veces, siempre sin mí, siempre a horas extrañas como si estuvieran tratando de evitar ser vistos juntos. Encontramos registros financieros que mostraban que habían contratado sus propios investigadores para buscar suciedad sobre mí meses antes de presentar la demanda. Esos investigadores no habían encontrado nada porque no había nada que encontrar. Mi vida era aburrida y ética. Pagaba mis impuestos, seguía todas las regulaciones comerciales, trataba a los empleados justamente y dirigía una operación limpia. Todo lo que estaban haciendo era premeditado, calculado y malvado. Esta no era una disputa familiar espontánea que se salió de control. Esta era una campaña coordinada de destrucción que habían planeado cuidadosamente y ejecutado sin piedad. El día de la audiencia preliminar llegó más rápido de lo que quería. Me desperté esa mañana con una sensación de temor tan pesada que se sentía como si alguien estuviera sentado en mi pecho, aplastándome. Me puse mi mejor traje, uno gris carbón que Patricia había insistido en que usara porque se veía profesional y confiable sin ser llamativo o pretencioso. Me quedé mirando en el espejo y apenas reconocí a la persona que me devolvía la mirada.
Había envejecido años en solo unas pocas semanas. Había ojeras bajo mis ojos que ninguna cantidad de sueño arreglaría jamás. Mi cara se veía más delgada, demacrada. Me veía como alguien que había pasado por la guerra. De cierta manera, así había sido. Entré a esa sala de tribunal sintiendo que caminaba hacia mi propia ejecución. El edificio en sí era imponente, todo mármol y paneles de madera, y el tipo de atmósfera formal que te hace hablar en susurros. La galería estaba llena de gente, periodistas que habían captado el olor del drama familiar y olfateado una buena historia, asociados comerciales observando para ver hacia qué lado iba esto, y si deberían distanciarse de mí, y por supuesto, ellos. Marcus estaba sentado en el lado del demandante con su abogada, una mujer bien vestida que aparentemente se especializaba en disputas comerciales familiares. Llevaba puesto un traje que estoy bastante seguro que le compré para su cumpleaños hace 2 años. Un Hugo Boss azul marino que me había costado $800. La ironía no se me escapó. Elena estaba secándose los ojos con un pañuelo, interpretando a la víctima tan convincentemente que casi creí que estaba herida de verdad. Ella siempre había sido dramática, incluso cuando era niña, capaz de llorar a voluntad cuando quería algo de nuestros padres. Roberto tenía esta expresión presumida en su cara como si ya hubiera ganado, como si todo esto fuera solo una formalidad antes de que dividieran mis activos y me arruinaran completamente. Ni siquiera me miraron, ni una sola vez. Era como si yo ya estuviera muerto para ellos, ya borrado de sus vidas excepto como una fuente de dinero que pensaban que merecían. El odio en esa sala era palpable, lo suficientemente espeso como para ahogarte con él. El juez, un hombre mayor severo llamado juez Harrison, que tenía reputación de ser directo y extremadamente justo, entró a la sala y todos se pusieron de pie. Estaba a finales de sus 60, con cabello gris y ojos agudos que parecían ver a través de cualquier tontería. Mientras me sentaba de nuevo, mis manos estaban temblando tan mal que tuve que juntarlas en mi regazo. Patricia apretó mi hombro de manera reconfortante, pero podía sentir el peso del momento aplastándome. Esto era todo. Aquí es donde se decidiría mi destino. Aquí es donde sería vindicado o destruido para siempre. Su abogada fue primero, y era buena. Tengo que darle eso. Me pintó como un monstruo manipulador que había usado conexiones y confianza familiares para construir un imperio, y luego descartar a todos los que me ayudaron en el camino. Me hizo sonar como un villano calculador, que había planeado traicionar a mi familia desde el principio, que los había visto como nada más que piedras de paso para ser usadas y descartadas cuando ya no fueran útiles. Presentó sus documentos fabricados con confianza, tratando obvias falsificaciones como evidencia legítima. Llamó a Marcus al estrado primero, y él contó historia tras historia sobre cómo yo le había prometido sociedad, cómo habíamos estrechado manos en acuerdos que luego incumplí, cómo me había reído en su cara cuando pidió lo que era legítimamente suyo. Nada de eso sucedió. Ni una sola conversación que describió había tenido lugar jamás. Pero era convincente, y podía ver a algunas personas en la galería asintiendo comprensivamente. Claramente había ensayado su testimonio, golpeando todas las notas emocionales correctas, pausando en momentos clave para recomponerse como si el dolor de la traición fuera demasiado para soportar. Elena fue la siguiente, y su actuación fue incluso más dramática que la de Marcus. Lloró sobre cómo yo había explotado sus ideas de marketing sin crédito ni compensación, cómo había robado sus conceptos y los había hecho pasar como míos. Afirmó que había ideado toda la estrategia de marca que hizo exitosa a mi compañía, que había trabajado en ello durante meses y me lo había presentado como un regalo, y que yo lo había tomado y construido un imperio sobre su creatividad sin reconocer nunca su contribución. Otra vez, mentiras completas. Elena nunca había trabajado en marketing un día en su vida. Era instructora de yoga sin experiencia comercial alguna, pero lo vendió bien, haciéndose parecer una persona creativa ingenua que había sido explotada por su hermano hombre de negocios despiadado. El tío Roberto testificó al último y afirmó haber hecho inversiones sustanciales en efectivo en los primeros días. Inversiones que supuestamente se habían hecho en privado con acuerdos de apretón de manos porque,
Así es como hace negocios la familia. Habló sobre cómo había creído en mí cuando nadie más lo hizo, cómo había arriesgado su propia seguridad financiera para ayudarme a empezar, y cómo le había prometido un retorno generoso sobre su inversión, que nunca se materializó. Todo el espectáculo merecía un premio de la academia, y me sentí físicamente enfermo viéndolo desarrollarse. Estas eran personas que había amado, personas en las que había confiado con todo mi corazón, y estaban sentadas en un estrado de testigos frente a un juez y una sala llena de gente, contando mentiras elaboradas diseñadas para destruirme completamente. Entonces fue nuestro turno. Patricia se puso de pie con una calma que yo envidiaba y admiraba en igual medida. No atacó de inmediato ni trató de igualar su intensidad emocional. En cambio, metódicamente recorrió la línea de tiempo de mi negocio, mostrando documentos de incorporación que probaban que yo era el único fundador sin socios o cofundadores listados en ningún momento en toda la historia de la compañía. Presentó registros bancarios que mostraban cada dólar que entraba y salía, con documentación clara que mostraba que cada inversión provenía de mis ahorros personales, préstamos documentados de instituciones financieras, y más tarde de inversores legítimos que habían firmado contratos apropiados. Mostró correos electrónicos que contradecían cada afirmación importante que habían hecho, mensajes donde Elena declinaba oportunidades de inversión, donde Marcus me agradecía por préstamos sin mención de acuerdos de sociedad, donde Roberto discutía asuntos puramente personales sin conexión con el negocio. Me llamó al estrado y conté la verdad. Verdad simple, llana, sin adornos. Sí, había ayudado a mi familia financieramente a lo largo de los años porque eso es lo que haces cuando tienes los medios y tu familia necesita ayuda. Sí, les había ofrecido oportunidades de invertir o participar que declinaron porque no estaban interesados en tomar el riesgo o no creían que el negocio tendría éxito. No, nunca había hecho promesas de sociedad más allá de esas ofertas documentadas que rechazaron. No, nunca había robado ideas ni dinero de nadie. La verdad no era dramática ni emocional, era solo honesta y directa. Y mientras estaba sentado ahí respondiendo las preguntas de Patricia, podía ver la cara de Marcus poniéndose más roja, su mandíbula apretándose mientras las mentiras empezaban a desenredarse ante sus ojos. El llanto de Elena se volvió más forzado, menos convincente con cada minuto que pasaba. La presunción de Roberto empezó a agrietarse, reemplazada por un nerviosismo que no podía ocultar del todo. Sabían lo que venía. Podían sentir el castillo de naipes empezando a tambalearse, la fundación de su conspiración desmoronándose bajo el peso de la evidencia documentada y los hechos verificables. Pero el momento que los destruyó, el instante único que hizo que todo su esquema se viniera abajo de manera espectacular, vino cuando el juez Harrison detuvo los procedimientos y se inclinó hacia adelante con una pregunta que cambiaría todo. La sala del tribunal quedó completamente en silencio. Podrías haber escuchado caer un alfiler en la alfombra. La tensión en la sala cambió instantáneamente de una atmósfera de juicio normal a algo eléctrico y cargado de anticipación. Miró directamente a Marcus con una intensidad que incluso a mí me hizo sentir incómodo, y yo no era el objetivo. «Señor Morrison», dijo, su voz cargando una autoridad que exigía atención absoluta. «Usted ha afirmado que su hermano le prometió una participación del 25% en la compañía, a cambio de su apoyo y consejo temprano. ¿Es eso correcto?» Marcus asintió con entusiasmo, sentándose más erguido en su silla, probablemente pensando que el juez estaba a punto de validar sus mentiras y ponerse del lado de los demandantes. «Sí, su señoría. Eso es absolutamente correcto. Me prometió sociedad desde el principio mismo». El juez Harrison hojeó algunos papeles frente a él, tomándose su tiempo, dejando que el silencio se construyera de manera deliberada. Luego levantó la vista con una expresión que yo no podía descifrar del todo. Parte escepticismo, parte algo más oscuro y peligroso. ¿Y esta promesa se hizo cuándo exactamente? Marcus tartamudeó un poco, claramente no esperando ser interrogado directamente por el juez en lugar de simplemente responder las preguntas de los abogados. Fue temprano, tal vez hace 5 años, justo cuando él estaba empezando, cuando todavía trabajaba desde su garaje. El juez asintió lentamente, deliberadamente, como un maestro que sabe que un estudiante está mintiendo,
y le está dando la oportunidad de corregirse. Luego dijo algo que hizo que mi corazón se saltara un latido, y cambió absolutamente todo. Señor Morrison, tengo frente a mí el registro comercial completo de la compañía de su hermano. Según estos registros públicos, que son verificados por el Estado, y no pueden ser alterados retroactivamente, su hermano se registró como empresa unipersonal sin socios ni cofundadores listados en ningún momento de toda la historia de la compañía. Además, tengo estados de cuenta bancarios citados por este tribunal que muestran que cada dólar invertido en el negocio provino de préstamos documentados y los ahorros personales de su hermano, con registros detallados de las fuentes de cada depósito. ¿Puede explicarme por qué no hay ningún rastro en papel de este supuesto acuerdo de sociedad? Sin contratos, sin correos electrónicos discutiendo términos, sin mensajes de texto confirmando el arreglo, absolutamente nada. El silencio que siguió fue ensordecedor, tan denso que casi podías tocarlo. Marcus abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo como un pez jadeando por aire desesperadamente. Miró a su abogada, quien estaba frenéticamente hojeando documentos tratando de encontrar una respuesta que no existía en ningún lugar. Elena había dejado de llorar por completo, su pañuelo congelado a medio camino de su cara, sus ojos muy abiertos con miedo. La presunción de Roberto se había evaporado completamente, reemplazada por puro terror mientras se daba cuenta de hacia dónde se dirigía esto. El juez Harrison no había terminado. Apenas estaba empezando, y podías ver que estaba enojado por tener su tiempo desperdiciado con mentiras tan obvias. Se volvió hacia Elena a continuación, sus ojos agudos perforándola. Señorita Morrison, usted ha afirmado robo de propiedad intelectual con respecto a conceptos de marketing. Dice que su hermano robó sus ideas y construyó su marca sobre su trabajo creativo. ¿Tiene alguna documentación de estos conceptos? ¿Correos electrónicos donde compartió sus ideas? ¿Borradores con marcas de tiempo? ¿Algo que probaría que creó estas ideas antes de que la compañía de su hermano las implementara? Elena balbuceó a través de alguna excusa débil sobre mantener ideas en su cabeza, sobre discusiones verbales que nunca fueron documentadas porque confiaba en su hermano, y no pensaba que necesitaba pruebas dentro de una relación familiar. La expresión del juez se endureció en algo casi despectivo. Entonces, le está pidiendo a este tribunal que disuelva una compañía multimillonaria y le otorgue daños sustanciales basados en ideas que afirma haber tenido pero nunca escribió, nunca compartió de ninguna manera verificable, y no puede probar que existieran antes de que la compañía acusada implementara estrategias similares que, puedo agregar después de revisar los estándares de la industria, son prácticas comunes en el campo de su hermano, estrategias que aparecen en docenas de libros de texto de marketing y han sido utilizadas por cientos de compañías mucho antes de que su hermano iniciara su negocio. Elena no respondió. No podía responder. No había respuesta que no fuera una mentira obvia. Luego el juez Harrison se volvió hacia Roberto, y su tono de alguna manera se volvió aún más frío y cortante. Y usted, señor Morrison, afirma haber invertido sumas sustanciales de efectivo en los primeros días de la compañía. ¿Puede proporcionar registros de retiros bancarios que muestren de dónde vino este dinero? ¿Recibos de depósito que muestren a dónde fue? ¿Algún rastro en papel que documentaría estas supuestas inversiones? Roberto murmuró algo sobre transacciones en efectivo, sobre mantener las cosas fuera de los libros, sobre que la confianza familiar era más importante que el papeleo. El juez Harrison de hecho se rió, un sonido corto y amargo que no contenía cero humor. Señor Morrison, este tribunal trata con evidencia, no con sentimientos, no con dinámicas familiares, no con historias de él, ella dijo. Está afirmando que invirtió decenas de miles de dólares en efectivo sin una sola pieza de documentación, sin siquiera un mensaje de texto diciendo, oye, ¿te estoy dando este dinero para el negocio? Absolutamente nada. Lo que sucedió después es algo que recordaré por el resto de mi vida, grabado en mi memoria con perfecta claridad, como si hubiera sucedido hace apenas unos segundos. El juez Harrison dejó su bolígrafo, se quitó los anteojos y se frotó el puente de la nariz como si tuviera dolor de cabeza por lidiar con tonterías tan obvias. Luego dijo palabras que había estado desesperado por escuchar pero nunca pensé que llegarían. He estado en el estrado durante 27 años.
comenzó, su voz llegando a cada rincón de la sala del tribunal. Y he visto muchos casos de disputas familiares sobre asuntos comerciales. He visto desacuerdos legítimos, malentendidos honestos, y situaciones donde todos los involucrados genuinamente creían que tenían razón. Pero rara vez he visto un esfuerzo tan coordinado para cometer fraude ante este tribunal. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran, dejando que el peso de esa acusación llenara la sala como una nube tóxica. Los demandantes han presentado documentos fabricados, testimonio falso y afirmaciones que son directamente contradichas por registros públicos y evidencia verificable. Este no es un caso de malentendido o mala comunicación. Este es un intento de convertir el sistema legal en arma para extorsionar dinero de un familiar exitoso por pura envidia y codicia. Hizo una pausa de nuevo, y podías ver la ira construyéndose detrás de su comportamiento controlado. No solo voy a desestimar este caso con prejuicio, lo que significa que no puede ser vuelto a presentar jamás. Lo estoy refiriendo al fiscal de distrito para investigación de perjurio, fraude ante el tribunal y conspiración para cometer fraude. Cada uno de ustedes debería consultar con sus abogados inmediatamente sobre las implicaciones criminales de lo que han hecho aquí hoy. El mazo bajó con un golpe agudo que resonó por la sala del tribunal como un disparo, y todo había terminado. Así de simple. Todo su esquema, toda su planificación y mentiras y manipulación, destruido por un juez que hizo lo que se supone que los jueces deben hacer: mirar la evidencia real en lugar de dejarse arrastrar por la manipulación emocional. Me quedé sentado ahí en silencio atónito mientras el caos estallaba a mi alrededor como una tormenta. Su abogada estaba discutiendo con el secretario del juez, tratando de presentar algún tipo de moción de emergencia o solicitud de reconsideración, su compostura profesional completamente destrozada. Marcus estaba gritando algo sobre corrupción y sesgo, su cara roja y retorcida con rabia pura, toda pretensión de ser la víctima agraviada completamente desaparecida. Elena estaba llorando genuinamente ahora, no las lágrimas de actuación falsas, sino miedo y desesperación reales, mientras se daba cuenta de lo que los cargos criminales de fraude podrían significar: tiempo potencial en prisión, antecedentes penales permanentes, destrucción completa de su reputación. Roberto tenía su cabeza entre sus manos, sacudiéndola de lado a lado en incredulidad o negación o ambos. Patricia estaba apretando mi hombro y diciendo algo sobre una victoria completa, sobre contrademandar por daños, sobre hacerlos pagar por lo que intentaron hacer, pero no podía escucharla correctamente sobre el rugido en mis oídos. Los guardias de seguridad escoltaron a Marcus fuera cuando no dejaba de gritar, físicamente removiéndolo de la sala del tribunal, mientras él vociferaba sobre injusticia y traición familiar. Los reporteros se precipitaban hacia mí con micrófonos y cámaras, gritando preguntas sobre cómo me sentía, qué planeaba hacer a continuación, si perseguiría cargos criminales. Y todo lo que yo podía pensar era: ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo pasamos de ser familia, de fiestas de cumpleaños compartidas y cenas navideñas, y recuerdos que yo atesoraba, a este momento en esta sala del tribunal donde un juez estaba amenazando a mi propia sangre con enjuiciamiento criminal? ¿Cuándo su amor por mí se convirtió en odio? ¿Cuándo mi éxito se convirtió en su enemigo en lugar de algo para celebrar juntos? ¿Alguna vez has experimentado ese tipo de confusión mezclada con alivio, mezclada con tristeza devastadora, todo a la vez? Porque ahí es donde yo estaba. Había ganado, sí, pero ¿qué había ganado realmente? ¿La destrucción de mi familia? ¿La confirmación de que las personas que más amaba en el mundo eran capaces de intentar arruinarme completamente? Eso no es victoria. Es solo un tipo diferente de pérdida, un triunfo pírrico que sabe a cenizas en tu boca. Las consecuencias fueron casi peores que la demanda misma en algunos aspectos. La historia se volvió viral en cuestión de horas. Las noticias locales la cubrieron primero, enviando reporteros a apostarse afuera de mi oficina y mi casa. Luego, los medios nacionales se interesaron porque las historias de traición familiar siempre generan clics y vistas. En 48 horas, estaba por todas las redes sociales con hashtags y temas de tendencia. Familiares intentaron arruinar a empresario exitoso en escandaloso caso de fraude, decía un titular.
Juez destruye demanda falsa, con una sola pregunta, decía otro. Cuando la sangre no es más espesa que la codicia, decía un tercero. Mi teléfono no dejaba de sonar. Literalmente cientos de llamadas y mensajes de texto por día. Tenía solicitudes de entrevistas de todos los medios importantes, desde estaciones locales hasta CNN, hasta medios internacionales. Invitaciones de podcasts inundaban mi correo electrónico. La gente quería comprar los derechos de mi historia para películas o series documentales o libros. Socios comerciales que habían estado escépticos y distantes durante la demanda, ahora estaban llamando para disculparse profusamente y reafirmar sus compromisos. Algunos incluso ofreciendo mejores términos de los que teníamos antes. Los clientes regresaron en masa, muchos disculpándose por haber dudado de mí y ofreciendo nuevos contratos como muestra de fe. La reputación de mi compañía no solo fue restaurada, sino mejorada, porque a todos les encanta una historia sobre alguien superando la traición y defendiendo la verdad contra todas las probabilidades. El desvalido que gana, a pesar de la oposición abrumadora. En un mes, mi negocio había crecido otro 30%. 6 meses después, había abierto 2 ubicaciones más en diferentes estados y estaba negociando contratos internacionales con compañías en Europa y Asia. Desde un punto de vista puramente profesional, su intento de destruirme de hecho me había hecho más fuerte y exitoso de lo que había sido antes. La publicidad, aunque dolorosa personalmente, le había dado a mi compañía una visibilidad que no podría haber comprado con ningún presupuesto de marketing. Pero personalmente, emocionalmente, estaba destrozado de maneras que el éxito no podía reparar jamás. Me quedaba despierto por las noches reproduciendo cada recuerdo familiar, tratando de identificar cuándo cambiaron las cosas, cuándo la envidia plantó sus primeras semillas, cuándo decidieron que yo ya no era digno de amor, sino solo de destrucción. ¿Fue gradual o repentino? ¿Siempre habían sido así y yo estaba demasiado ciego para verlo? ¿O mi éxito genuinamente los transformó en personas que ya no reconocía? Estas preguntas me atormentaban porque no había respuestas satisfactorias. Entender por qué alguien te traiciona no hace que la traición duela menos. Si acaso, lo empeora porque te das cuenta de lo premeditado que fue todo. El fiscal de distrito sí persiguió cargos criminales con sorprendente vigor. Aparentemente el caso lo había hecho quedar bien políticamente, tomando una postura contra el fraude y las acusaciones falsas. Marcus y Elena aceptaron acuerdos después de que sus abogados les aconsejaran que luchar resultaría en sentencias más largas. Los acuerdos involucraban libertad condicional, horas sustanciales de servicio comunitario y restitución completa de mis honorarios legales, que habían subido a cientos de miles de dólares. También tuvieron que retractar públicamente sus acusaciones en declaraciones formales, que los medios publicaron con entusiasmo. Roberto lo peleó en la corte y perdió terriblemente, terminando con una sentencia de prisión de 8 meses y antecedentes penales permanentes que lo seguirían por siempre. Su abogada perdió su licencia por presentar a sabiendas evidencia fraudulenta y fue censurada públicamente por la Asociación de Abogados del Estado. Los investigadores que habían contratado para buscar suciedad sobre mí fueron multados fuertemente y su negocio fue cerrado por el Estado. Todos los que habían participado en la conspiración enfrentaron consecuencias legales y sociales y profesionales. Sus vidas implosionaron de maneras que, honestamente, nunca quise ver que sucedieran, porque a pesar de todo lo que me hicieron, a pesar del dolor y la traición y el intento de destrucción, todavía eran mi familia. Esa conexión de sangre no simplemente desaparece porque alguien te lastima profundamente. Se tuerce y se complica y duele, pero no se desvanece. Me encontré haciendo duelo por relaciones que todavía estaban técnicamente vivas pero efectivamente muertas para siempre. Marcus se mudó a otro estado, en algún lugar del Medio Oeste, donde nadie conocía nuestra historia. Elena cambió su nombre legalmente y eliminó todas sus cuentas de redes sociales, esencialmente borrando su identidad y empezando de nuevo desde cero. Roberto, después de cumplir su tiempo, se convirtió en un recluso completo, viviendo de pagos por discapacidad y evitando cualquier contacto con nuestra familia extendida. No hablamos.
No nos vemos. Las reuniones familiares que solían traer alegría, cenas de acción de gracias, celebraciones de Navidad, parrilladas de verano, ahora son solo recuerdos dolorosos de algo que ya no existe y nunca volverá a existir. Pero aquí está lo que aprendí a través de todo esto. Y necesito que realmente escuches esto porque es importante y podría salvarte de un dolor similar. El éxito no te cambia a ti. Revela quiénes son realmente las personas a tu alrededor. Cuando no tenía nada, cuando estaba luchando y quebrado y desesperado, trabajando jornadas de 18 horas y apenas sobreviviendo, mi familia era comprensiva, porque yo no era una amenaza para nadie. Solo era su pariente tratando de lograrlo, alguien por quien sentir lástima o ofrecer ayuda ocasional. Pero en el momento en que tuve éxito más allá de sus propios logros, en el momento en que mi luz brilló más que la de ellos, no pudieron manejarlo. No se trataba de que yo cambiara o me volviera arrogante o olvidara de dónde venía. Yo era la misma persona con los mismos valores y el mismo corazón. Lo que cambió fue su percepción de mí como competencia en lugar de familia, como alguien que había logrado lo que ellos no pudieron y los hacía sentir inadecuados por comparación. Y ese es un problema que existía en ellos, no en mí. Pasé meses en terapia trabajando a través de esta comprensión, aprendiendo que no podría haber prevenido sus celos o sus elecciones. Solo podía controlar mi respuesta a ello. Y elegí seguir construyendo, seguir creciendo, seguir teniendo éxito, no por despecho o venganza, sino porque eso es lo que soy en mi núcleo. Eso es para lo que estoy destinado a hacer. Su traición me enseñó a ser más cuidadoso sobre en quién confío, sí, pero no me hizo amargado o cerrado o temeroso de tener éxito. También aprendí el inmenso valor de la documentación y la protección legal, lecciones que ahora comparto con cada empresario al que asesoro. Si no hubiera mantenido registros meticulosos desde el primer día, si no hubiera tenido contratos claros y documentos verificados para cada transacción comercial, sus mentiras podrían haber sido mucho más difíciles de refutar. La documentación me salvó la vida profesional. Le digo a cada empresario que asesoro ahora, y te lo diré a ti, protégete legalmente desde el primer día, incluso de la familia, especialmente de la familia, porque cuando el dinero se involucra, la gente cambia de maneras que nunca esperas. Mantén registros de cada conversación que importe, cada transacción sin importar cuán pequeña, cada acuerdo incluso si parece innecesario en ese momento. No asumas que la confianza es suficiente. La confianza sin verificación es solo esperanza ingenua, esperando ser explotada por cualquiera lo suficientemente desesperado o envidioso. Crea estructuras legales que protejan tu negocio independientemente de las relaciones personales. Tu compañía debería poder sobrevivir incluso si tus relaciones más cercanas no lo hacen. Eso no es ser cínico. Eso es ser inteligente y aprender de alguien que casi pierde todo, porque confíe ciegamente en lugar de proteger sabiamente. Hay momentos ahora, incluso años después, cuando veré algo que me recuerda a la familia que solíamos ser, y siento este dolor profundo en el pecho. Una canción que se tocó en la boda de Elena sonará en la radio. Pasaré en auto por un restaurante donde celebramos el primer trato comercial de Marcus. Escucharé un chiste que solo Roberto se reiría de esa manera específica suya, y siento esta tristeza, este duelo por lo que se ha perdido para siempre. No voy a mentir y pretender que estoy completamente superado, o que he seguido adelante sin cicatrices. La traición dejó heridas que sanaron pero dejaron marcas permanentes. Me cambió de maneras tanto buenas como malas. Soy más cauteloso ahora, más guardado con mi confianza, más lento para dejar que la gente se acerque a mí. Pero también soy más fuerte, más resistente, más seguro de mi propio valor y capacidades. Ya no necesito validación de personas que comparten mi ADN. He construido mi propia familia elegida, amigos que han probado su lealtad a través de acciones no palabras, socios comerciales que han estado a mi lado a través de escándalos y dificultades, una comunidad que valora la integridad y la verdad por encima del beneficio personal. Estas son las personas con las que celebro mis victorias ahora. Estas son las personas que reciben mi tiempo y energía y confianza. La pregunta que más me hacen cuando la gente escucha mi historia es si los he perdonado. Es complicado,
Y creo que eso está bien. Los he perdonado en el sentido de que no deseo activamente que les pase algo malo, y he dejado ir la ira ardiente que me consumía en esos primeros días después de la demanda. Pero el perdón no significa reconciliación. No significa dejarlos volver a mi vida o pretender que lo que hicieron estuvo bien, o fue excusable. Puedes perdonar a alguien por tu propia paz mental, mientras sigues manteniendo límites que te protegen de más daño. Ahí es donde estoy. He procesado el dolor a través de terapia y tiempo. He trabajado a través del trauma de la traición. He hecho las paces con el hecho de que la familia que pensé que tenía era una ilusión construida sobre suposiciones que nunca fueron probadas hasta que el dinero entró en la ecuación. Pero no estoy buscando contacto. No estoy abriendo esa puerta de nuevo. Tal vez eso me hace imperdonable a los ojos de algunas personas, pero prefiero pensar en ello como ser lo suficientemente sabio para aprender de la experiencia. Me mostraron quiénes eran realmente cuando las apuestas eran altas. Les creí, y seguí adelante para construir una vida que no incluye a personas que intentaron destruirme. Mi negocio continúa prosperando más allá de cualquier cosa que imaginé durante esos días oscuros de la demanda. Ahora estamos en 7 ciudades con más de 200 empleados y planes de expandirnos internacionalmente el próximo año, con oficinas planeadas para Londres y Singapur. He ganado múltiples premios de la industria y he sido destacado en publicaciones comerciales importantes como un ejemplo de resiliencia y prácticas comerciales éticas. Pero más importante que cualquier premio o reconocimiento, he construido algo que me importa en un nivel profundo. Algo que proporciona buenos trabajos y oportunidades para cientos de personas y sus familias. Algo que tiene un impacto positivo en el mundo, tanto a través de nuestras prácticas comerciales como de nuestras iniciativas caritativas. Y lo hice manteniéndome fiel a mis valores incluso cuando hubiera sido más fácil comprometerlos, incluso cuando personas que amaba intentaron derribarme por tener esos valores. Las personas que intentaron destruirme pensaron que derribarme de alguna manera los elevaría a ellos, que mi fracaso equivaldría a su éxito. No entendieron que el éxito no es un juego de suma cero donde alguien tiene que perder para que alguien más gane. Mi logro no les quitó nada a su potencial, sus propias elecciones, sus celos y odio y voluntad de mentir y engañar. Destruyeron sus propias vidas mucho más efectivamente que cualquier cosa que yo pudiera haberles hecho. La justicia se sirvió a sí misma a través de sus propias acciones y las consecuencias que trajeron sobre sí mismos. Todo lo que tuve que hacer fue decir la verdad y dejar que la evidencia hablara. A veces la mejor venganza realmente es simplemente vivir bien y tener éxito a pesar de aquellos que intentan detenerte, demostrando a través de tu éxito continuo que sus esfuerzos por destruirte fueron fútiles y equivocados. Así que déjame preguntarte esto, y realmente quiero que pienses en ello y te involucres con esta pregunta. ¿Alguna vez has tenido a alguien en tu vida, familia, amigo, pareja, colega, que intentó frenarte o derribarte por tu éxito o potencial? ¿Has experimentado ese dolor complicado de la traición de alguien en quien confiaste completamente? Comenta abajo y comparte tu historia, incluso si es solo unas pocas oraciones. Leo cada comentario personalmente, y hay algo increíblemente poderoso en saber que no estamos solos en estas experiencias. Entender que la traición le sucede a muchos de nosotros no hace que duela menos, pero sí nos ayuda a darnos cuenta de que el problema no éramos nosotros. Eran ellos y su incapacidad para manejar nuestro éxito. Es crucial entender que no puedes controlar cómo otros responden a tu éxito o logros. Solo puedes controlar cómo te proteges y sigues adelante a pesar de su negatividad y sabotaje. Esa es la lección que me salvó de la destrucción completa. Esa es la verdad que reconstruyó mi vida de las cenizas de la traición. Y si estás pasando por algo similar ahora mismo, si estás en ese lugar oscuro donde te sientes traicionado y destruido, y sin esperanza sobre el futuro, necesito que sepas en lo profundo de tu corazón que puedes sobrevivir esto. Sobrevivirás esto. Puedes salir más fuerte del otro lado. Solo tienes que aferrarte a la verdad, protegerte legal y emocionalmente, y negarte a dejar que sus mentiras definan quién eres o de lo que eres capaz de lograr. Si esta historia resonó contigo en cualquier nivel, si tocó algo profundo en tu corazón,
¿O te hizo pensar en tus propias experiencias con la traición y la resiliencia y la complejidad de las relaciones familiares? Por favor, deja un like en este video. Realmente nos ayuda a compartir estas poderosas historias de la vida real con más personas que necesitan escucharlas y sentirse menos solas en sus luchas. Tu compromiso hace una diferencia real en difundir mensajes de verdad y fuerza a otros que están luchando con situaciones similares. Y si quieres escuchar más historias como esta, viajes crudos, honestos, emocionales sobre superar los desafíos más difíciles de la vida y salir transformados del otro lado, asegúrate de suscribirte a Yo lo viví. Compartimos experiencias reales de personas reales que han pasado por el fuego y emergido más fuertes, más sabios y más resistentes. Activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia, porque créeme, querrás estar aquí para lo que viene después. Estamos construyendo una comunidad de personas que valoran la verdad sobre las mentiras cómodas, la resiliencia sobre la victimización y el coraje de compartir nuestros momentos más difíciles para que otros no se sientan solos en los suyos. Gracias por escuchar mi historia con un corazón abierto. Gracias por ser parte de este viaje y esta comunidad. Y recuerda, las personas que intentan apagar tu luz lo hacen porque tienen miedo de tu brillo y lo que revela sobre su propia oscuridad. Sigue brillando de todos modos. Sigue construyendo de todos modos. Sigue teniendo éxito de todos modos a pesar de sus celos y sabotaje. Tu verdad es más poderosa que sus mentiras. Tu resiliencia es más fuerte que su traición. Y tu futuro es más brillante que cualquier cosa que intentaron robarte. Nunca olvides eso. Nunca dejes que nadie te haga más pequeño para acomodar sus inseguridades. Mereces cada éxito que ganas, y nadie tiene el derecho de quitártelo. Te lo viví, y ahora tú también puedes vivirlo y superarlo.